Hola, ¿cómo les va? Soy Marcos y vamos a empezar a ver el tema de los materiales V-Ray para SketchUp. Cuando ustedes trabajan con materiales en SketchUp, estos mismos materiales pueden después ser utilizados en SketchUp, en V-Ray. Ustedes no tienen necesidad de aplicar materiales directamente desde este cuadrito, ¿sí? Este cuadro interactúa con el de materiales de SketchUp, ¿sí? Ustedes pueden agarrar y manejarse con los colores de SketchUp, manejarse con las texturas, lo que fuera, y después lo que hacen es refinarlos en el editor de materiales de V-Ray, ¿sí? Aplicarles otro tipo de parámetros para que esos materiales se vean mejor. Sin embargo, como les digo, cuando ustedes vayan a pintar, si tienen que pintar una pared, dar color a las imágenes, poner una textura de suelo, lo que fuera, todo eso ustedes lo pueden hacer en V-Ray, en SketchUp sin ningún problema. Lo que yo les aconsejo es que si ustedes van a trabajar de esta manera, se van a trabajar con SketchUp y cuando terminen van a ir a refinar esos materiales en V-Ray, lo que tienen que hacer es ponerles nombres descriptivos, nombres que ustedes después los puedan ubicar fácil para luego modificarlos, porque en escenas complicadas o en escenas donde tienen, no sé, 50 colores diferentes o 50 materiales diferentes, cuando ustedes se vayan aquí al editor de materiales van a empezar a ver los 50 nombres, y si los 50 nombres no tienen nombres descriptivos y aparecen como lo suele poner digamos propiamente SketchUp, con letras y números y demás, se van a volver locos para encontrarlos y para editarlos y modificarlos. Entonces, recomendación es manéjense para pintar o para colocar una textura, ubicarla, darle un tamaño y demás. Pueden manejarse tranquilamente con SketchUp, pero a la hora de ir a mejorar, digamos, para V-Ray esos materiales, ahí sí abren el editor de materiales y ahora yo les voy a mostrar acá cómo los refinan. Antes que nada les quiero mostrar cómo se ven estos materiales así como están, ¿sí? O sea, estos son los materiales que yo apliqué, colores que apliqué a estas sillas y estas pelotitas, que no tienen ningún tipo de trabajo, no tienen absolutamente nada. Acá está puesta una luz del sol que proyecta unas sombras y hay un plano de V-Ray que se va a proyectar en el espacio y no hay nada más. Vamos a hacer un render y vamos a ver qué es lo que vemos con la imagen como está hasta el momento. Después vamos a empezar a ver la capa de reflexión, cómo agregar reflexión a los materiales para que ustedes vean los cambios que pueden aplicarle a un material desde el editor de materiales de V-Ray. Fíjense, ahí está renderizando. Vamos a abrir el editor de materiales mientras que termine de renderizar y yo les voy a ir explicando. Vamos a arrancar con el color rojo, este que está aquí. Vamos a hacer un clic entonces arriba de rojo. Si le dan en preview, pueden ver un preview del material y cómo está quedando a medida que lo están trabajando. El canal difuso tiene que ver con específicamente el color del material. Fíjense que acá tenemos un valor de 1 y el color que tiene aplicado el material. Si yo cambio este color acá, también se va a ver modificado acá en SketchUp, ¿sí? Y también se va a ver modificado en el render. O sea, yo acá puedo cambiar el color, ¿sí? Quiero que lo vean que no hay ningún problema y yo podría desde este lugar cambiar el color. No tengo por qué cambiarlo acá, ¿sí? Sin embargo, yo como recomendación les doy que SketchUp es más fácil que el editor de materiales para colocar los materiales, para colocar las texturas, para darles la orientación, el tamaño y demás. Es más fácil SketchUp, o sea que manéjense como consejo mejor con SketchUp y luego vengan aquí a refinar, pero traten de manejarse más que nada con el editor de SketchUp porque es más intuitivo y más sencillo. Bueno, terminó el render, como ven no tiene nada raro, son 3 sillas con colores planos, no tienen nada, no tienen ninguna edición esos colores, ¿sí? Unas pequeñas sombras proyectadas en el piso y un plano con el cielo. Vamos entonces a comenzar. Vamos a agregar sobre el botón derecho sobre la palabra rojo,
crear layer y vamos a poner reflexión. Van a ver que cuando ustedes agregan una capa de reflexión, se agrega acá, ¿ven? Reflexión. Y se agrega con color blanco por default, ¿sí? Estos valores son por defecto, los que van a hacer siempre. Si yo esto lo dejo así como está ahora y hago aquí un preview, observen lo que pasa con este. Esto es lo que se llamaría en V-Ray un espejo perfecto, ¿sí? O sea, yo al agregarle al color rojo una capa de reflexión o reflexión, ¿sí? Y esta capa venir en blanco puro, hace que el objeto sea 100% reflectivo. Un objeto que es 100% reflectivo, porque está al máximo de su intensidad, es lo que vendría a ser en la vida real un espejo perfecto, ¿sí? O sea, no permite ver el color porque refleja la luz al 100%. Reflejar la luz al 100% lo transforma en un objeto. Y si yo hago, vamos a hacer un render región para no demorar tanto, vamos a ver que efectivamente este color ahora se ha convertido en un espejo. O sea, si ustedes quieren saber cómo construir un espejo, es muy fácil. Pongan el color que le pongan, o sea, no importa el color que le pongan al material, simplemente vengan, le agregan una capa de reflexión, la dejan por default y tienen un espejo, ¿sí? Es tan sencillo como eso, crear un espejo en V-Ray. Vamos a ver que se ha convertido en un espejo. Vamos a esperar que termine de renderizar. Ahí está. Está renderizando. Bien. Ahora, ustedes tienen que saber que este color es el que determina cuán... o sea, qué cantidad de reflejos tiene este material. Si está en blanco, es 100% reflectivo. Si está en negro, no emite reflejos. La variación entre negro y blanco, o sea, la escala de grises, es cuánto, mejor dicho, cuántos reflejos emite esta superficie. Vamos a probar lo que les estoy diciendo. Si yo lo pongo en negro puro, ¿sí? Y hacemos un render región más chiquitito para que sea más rápido, vamos a ver que vuelve a ser rojo, porque le estoy diciendo que no tiene reflexión. Es como que yo en la capa reflexión no lo hubiera aplicado. Es como que si esta capa reflexión en realidad no existiera, ¿sí? Yo le estoy diciendo, este objeto no tiene reflexión. Como no tiene reflexión, vuelve a mostrar como era antes. Vuelve a mostrar el rojo en difuso como estaba tal cual antes de que yo agregara este layer reflexión. Acá lo vemos, ¿sí? Vuelve a ser rojo. Ahora, si yo este color, en vez de negro o blanco, lo llevo a una gama media, le estoy diciendo, ok, este objeto es reflectivo. No es 100% reflectivo, tampoco no tiene reflexiones, pero tiene reflexiones, ¿sí? Tiene un poco de reflexiones. ¿Cuánto? Según el valor de escala de gris que le ponga, es el valor que va a tener de reflexión. Vamos a hacer una prueba. Vamos a ampliar un poquitito para que ustedes vean que el objeto ahora va a tener lugares donde tiene reflexión y lugares donde no tiene ninguna reflexión. Yo le estoy diciendo que este objeto no, es mitad y mitad, digamos. Tiene partes que son que tienen reflexiones y partes que no. Vamos a ver. Esto que estamos haciendo, yo lo hago a título demostrativo, pero no suele ser lo correcto. Las reflexiones en la vida real no se comportan como yo les estoy mostrando en este instante, ¿sí? Esta forma de proyectar reflexiones produce que la reflexión en el objeto sea total, o sea que el objeto es reflectivo, no importa dónde yo estoy ubicado o cómo estoy mirando el material. Eso en la vida real no se comporta así, los materiales no se comportan así, y a pesar de que les puede gustar o puede quedar bien el efecto, no es la forma correcta de trabajar las reflexiones, o no es la forma habitual de trabajar las reflexiones. Para trabajar las reflexiones en V-Ray se suele utilizar Fresnel
que es un tipo de efecto, un tipo de reflexión que sí existe en la vida real, y tiene que ver con que los objetos son reflexivos, más o menos reflexivos, según el ángulo al cual yo estoy mirando el objeto, porque estas reflexiones no son parejas para todos los lados. Por ahí es un poco difícil de entenderlo así. Ahora se los voy a tratar de mostrar. Entonces esto lo vamos a dejar en blanco como vino por defecto, ¿sí? Lo vamos a dejar en blanco, y lo que vamos a hacer es entrar acá en la M y vamos a buscar Fresnel, ¿sí? Al aplicar Fresnel por default, como está, sin tocar nada, como está, veamos que dice perpendicular es blanco y paralelo es negro. ¿Esto qué quiere decir? Que las superficies que sean perpendiculares a la cámara, como están en blanco, van a ser 100% reflexivas, y las superficies que sean paralelas a la cámara o a la vista mía, ¿sí?, no van a tener ninguna reflexión. Con esto que estoy diciendo, que el material va a ser reflexivo según mi ubicación, va a tener partes que devuelvan reflejos según la ubicación donde yo esté. El objeto no va a ser reflexivo en todo su volumen, va a ser reflexivo según la ubicación de mi cámara. Y si se fijan, aquí abajo tenemos valores de IOR. Estos valores de IOR, el primero hace referencia a perpendicular y el segundo hace referencia a paralelo. Normalmente el valor que se edita es este, porque yo cambiando el IOR, o sea, cambiando yo este valor, yo le estoy diciendo al material que sea más reflexivo todavía de lo que está por default, ¿sí? Cambiar el valor de refract IOR, que muchos lo hacen, yo he visto que mucha gente lo hace, no tiene sentido, a no ser de que este color ustedes lo cambien a una escala de gris. Como negro significa que no hay reflexiones. Recuerden que yo les dije que blanco es 100% reflectivo y negro significa que no hay reflexiones. Si no hay reflexiones, no importa el número que ustedes le pongan acá, no va a haber, ¿sí? Entonces, no tiene sentido cambiar este valor a no ser de que ustedes quieran que en las zonas paralelas, donde normalmente no hay reflexiones, ustedes empiecen a tener algún tipo de reflexión. En ese caso, ustedes deberían, si ustedes quieren lograr que en las zonas paralelas haya también reflexiones, lo que deberían es cambiar este negro por un color dentro de una escala de grises, y ahí sí podrían venir y tocar este valor y verían algún cambio en el material. Si no, mientras que ustedes dejen este valor en negro, este valor no influye en nada. Pueden tener 1000, 1 o 0 y es lo mismo. Acá no va a variar absolutamente nada, ¿sí? Pero vamos a ver por default, así, a simple vista, con estos valores como viene por default, qué cambios vemos, ¿sí?, en esta silla con Fresnel aplicado. Fíjense que está la M mayúscula porque ha sido aplicado el cambio de Fresnel, ¿sí? Vamos a hacer un render y vamos a esperar el resultado. Mientras que esperamos el resultado de este render, les quiero mostrar que acá hay una opción que se llama filter o filtro. El filtro hace referencia a que cuando ustedes aplican reflexiones a cualquier tipo de material, las reflexiones tienden siempre al blanco. O sea, las zonas más reflexivas tienden al blanco, ¿sí?, y las zonas menos reflexivas al color del canal difuso, ¿sí? O sea, si ustedes tienen una zona, como les dije yo antes, si ustedes tienen negro, significa que no hay reflexión. Y que no hay reflexión, ¿qué significa? Que ustedes van a ver el color difuso, el color rojo, en este caso. Ahora, si ustedes tienen 100% reflexión, ¿qué significa? Que la superficie se va a transformar como si fuera un espejo si lo aplican en esta zona. Pero si lo aplican con Fresnel, no se va a transformar en un espejo, se va a transformar en un color blanco, como ven acá, ¿sí?, o colores que tienden al blanco. Si ustedes quisieran cambiar ese efecto, por ejemplo, como les pasaría con el oro o el cromo, colores que o materiales que son reflexivos, pero su reflexión no tiende al blanco, sino que tiende a un color
parecido al mismo material. Por ejemplo, el oro es de un color amarillo, y el brillo del oro también es de un color medio amarillento, no es blanco el brillo. Entonces la opción de filtro que ustedes tienen acá es específicamente para esto. Si ustedes quieren modificar estos brillos, si estos brillos ustedes los quieren cambiar y no quieren que se vean blancos, ustedes pueden venir a accionar el filtro y poner algún color dentro de la gama, ¿sí? Buscar algún color que les parezca que tenga que ver con el que ustedes quieren lograr y ver el efecto, ¿sí?, en el material. Observen el material cómo va a ser modificado. Fíjense más que nada el tema de los brillos, porque de lo que estamos hablando acá es el tema de la reflexión, o sea, el tema donde el material es reflexivo. Yo, al haber colocado un filtro, le estoy diciendo que quiero que esos brillos dejen de ser blancos y pasen a ser brillos de otro color. Fíjense que lo que era blanco ahora tiende a este color, y los brillos que teníamos acá blanquecinos, ¿sí?, ahora tienden al rojo. ¿Ven? ¿Notan la diferencia al haber aplicado un filtro? Yo tenía un filtro blanco, ahora tengo un filtro rojo. Podría poner un filtro de otro color, podría poner un filtro que no sea blanco, que sea más amarillito, ¿sí? Y si hacemos un render vamos a notar de vuelta el cambio en esta superficie. Mientras que se hace el render, sigo explicándole otros parámetros de aquí. Tenemos Reflection Glossiness y Highlight Glossiness. Esto tiene que ver con glossiness. Ustedes tómenlo como la superficie como si fuera lisa o plana o perfecta. Si el glossiness está en 1, o sea, si ustedes tienen el glossiness en 1, lo que le están diciendo a V-Ray es que esta superficie es perfecta, es lisa. O sea, si ustedes la tocaran con la mano, es perfecta y lisa. Como es perfecta y lisa, este material tiene estos brillos, tiene esta intensidad y esta calidad de brillos, ¿sí? Si ustedes a esta superficie la hicieran imperfecta, si esta superficie empezaría a ser porosa, por decirlo de alguna forma, o empezaría a ser rugosa, o no fuera perfecta, empezaría a tener como si fuera un efecto de lija arriba, estuviera rayada o estuviera dañada, estos brillos serían diferentes, se verían diferentes, el material cambiaría, se vería diferente, ¿sí? La opción glossiness lo que hace es esto. Glossiness en 1 es una superficie perfecta, pero a medida que uno la baja, o sea, uno baja este valor, lo empieza a disminuir, lo que le está diciendo es: este material no es más perfecto, este material empieza a tener porosidad, empieza a ser un material que no es liso, y al no ser liso, al no ser más liso, empieza a perder toda esta gama de colores y empieza a cambiar la sensación que emite el material, empiezan a cambiar la forma en cómo brilla el material, empiezan a cambiar un montón de propiedades del material. Cuando ustedes tocan Reflection Glossiness, están hablando de el material en sí, o sea, todo el material en sí lo que están modificando. Pero cuando ustedes hablan de Highlight Glossiness, están hablando de las partes reflexivas, o sea, no están hablando de todo el material, sino que están hablando de que el cambio que ustedes apliquen acá va a ser más notorio, o se va a ver mucho más solamente en las partes donde los reflejos cobran vida, o donde los reflejos en este momento están siendo proyectados. Entonces, normalmente el número que se cambia es este que está acá, porque cuando un material tiende a ser opaco o tiende a dejar de ser liso, no tiende a dejar de ser liso solamente en una parte, normalmente es todo el material deja de ser liso, ¿sí? Si estamos hablando, no sé, de qué podemos hacer, de un plástico, el plástico no va a ser más brilloso o menos brilloso según cómo le dé la luz. El plástico va a ser más o menos brilloso y punto. No importa dónde le dé la luz. Entonces, el valor que se suele modificar es este valor. Este se suele no modificarlo, a no ser de que queramos lograr un efecto específico para algún material específico. Ahora, tocar este valor, o sea, tocar glossiness, es disparar automáticamente los tiempos de render.
Para V-Ray es mucho más sencillo hacer los cálculos y mostrarme un material que sea como un espejo o que sea 100% liso, que tratar de mostrarme un objeto que no es más liso. Los cálculos a nivel de luz que tiene que hacer en un objeto que no es más liso se incrementan muchísimo, porque tiene que empezar a dejarnos ver cambios propiamente dicho de iluminación según el material, ¿sí? Entonces, tocar este valor, tengan en cuenta que dispara los tiempos de render. Pero yo lo voy a tocar, vamos a bajarlo a 8 o a 75, 0,75, porque yo quiero que ustedes vean, vamos a poner el filtro en blanco para que sea más notorio, y quiero que ustedes vean cómo se modifica la textura de este material. Otra cosa que tienen que hacer cuando tocan glossiness, inevitablemente lo tienen que hacer para tratar de mantener la calidad del render, es aumentar las subdivisiones. Si ustedes lo tienen en 1, fíjense que el cuadro de subdivisiones se deshabilita, porque V-Ray entiende que la superficie es perfecta, por lo tanto, como es perfecta, no necesitan ustedes darle ninguna calidad en el cálculo, ¿sí? O ninguna calidad en cuanto a cómo va a mostrar ese material. Pero cuando ustedes tocan el valor de 1, que le están diciendo la superficie ya no es perfecta, V-Ray automáticamente habilita subdivisiones para que ustedes traten de mejorar el tema de los cálculos, y de esta forma V-Ray les pueda mostrar mejor este material. Todo esto, tanto subir las subdivisiones como tocar glossiness, estamos hablando de tiempos de render. Estamos hablando de que el material va a tardar mucho más en renderizarse. Vamos a dejarlo en 8 y vamos a ver qué es lo que obtenemos, y cualquier cosa lo subimos un poquitito. Recuerden que yo el render que estoy haciendo es de baja calidad. Cualquier cosa lo subimos un poquitito. Puede ser que noten una disminución en el tema de la velocidad del render, ¿sí? Mientras que se hace el render, si me deja la máquina, espero que no se me cuelgue, quiero que vean que tienen acá lo que se llama un shader. Normalmente tanto V-Ray como 3D Studio Max y la mayoría de los programas usan diferentes tipos de shader o diferentes tipos de maneras de mostrar los diferentes materiales. En este caso los shaders que tiene V-Ray son Blend, Font y Warp. Yo les voy a mostrar después que según el shader que ustedes apliquen, es cómo cambia el cómo se ve el material, ¿sí? O sea, el material cambia drásticamente en base al shader que ustedes están aplicando. Vamos a ver si podemos en el verde, vamos a agregar una reflexión, ¿sí? Vamos a entrar, vamos a ir a Fresnel para el verne, lo vamos a dejar por default, ¿sí? Vamos a cambiarle a 75 como estaba el rojo, ¿sí? Vamos a dejarle 8 subdivisiones, pero en vez de Blend lo voy a cambiar a Font, ¿sí? Para que ustedes vean con todos los parámetros iguales, solamente cambiado el shader, cómo se modifica este material o cómo luce este material. Y vamos a entrar al azul, vamos a crear un layer de reflexión, vamos a entrar aquí, vamos a colocar Fresnel, vamos a dejarlo por default, vamos a bajar a 0.75, dejamos todo esto como está, pero esto lo vamos a pasar a Word, ¿sí? Entonces tenemos ahora las 3 sillas configuradas con todos los mismos valores en todos lados. Lo único que hemos cambiado es el tipo de shader que tiene cada uno de estos materiales. Vamos a agrandar la zona de render. Me parece que el render no terminó todavía. Voy a cerrarlo, a ver si me deja hacer un render de toda esta región, y vemos la diferencia en los materiales. Fíjense cómo cambió el material cuando yo lo bajé a 0.75. ¿Lo ven ahí? Bueno, voy a hacer un render. Si veo que demora mucho, voy a poner pausa y cualquier cosa continuamos después.
yo les muestro cuál es el resultado de haber bajado a 0.75 los valores de glossiness en los tres materiales. Recuerden que tenemos Bling, Phone y Word, ¿sí? En los shaders que tenemos aplicados en este momento es Bling, Phone y Word, ¿sí? En el azul. Vamos a ver cómo se modifican estos materiales en base al shader que uno les aplica. Fíjense cómo está demorando bueno, se me acaba de cerrar SketchUp, ustedes lo acaban de ver, o sea, no dio abasto, o sea, mi máquina no dio abasto, y no pude terminar de hacer ese render. Voy a ver si corto el video y retomamos después. Bueno, ahí podemos ver el resultado de haber hecho el render con los valores en 75 de glossiness y los tres diferentes de shaders. En este caso, este es el Bling, este es Phone y este es Word. Yo no sé si llegan a ver alguna diferencia ustedes ahí de los tres materiales, cómo cambian. Vamos a hacer otra cosa más. Quiero mostrarles que si ustedes aquí en IOR suben estos parámetros, también cambia el tema del material, ¿no? Yo les dije que según el material que ustedes quieren representar, estos valores se pueden modificar. Si ustedes miran en internet y ponen tabla IOR o hacen búsquedas con Google y buscan las tablas IOR, van a ver que hay tablas IOR por materiales. Por ejemplo, les dicen que el agua tiene un IOR de tanto, el alcohol tiene un IOR de tanto, los metales suelen estar entre, yo calculo que entre 15 y 22 suelen estar los metales con los valores de IOR. O sea, estos valores existen en la vida real y hay tablas en internet que definen materiales y su valor de IOR. Vamos a poner 20 para tratar de simular un metal. Se lo apliqué al color rojo. Vamos a ver la diferencia al haber aplicado un IOR diferente a este material. Vamos a hacer un render región más chiquito y vamos a hacer un render solamente de esa silla, para ver cómo cambia el material cuando modificamos el valor de IOR en Fresnel. Otra cosa para tener en cuenta es lo que les dije antes, ¿no? Recuerden que cuando uno toca glossiness, cómo demora el tema del render, ¿no? Ustedes notaron cómo se demoró y cómo me colgó la máquina por haber bajado el valor de glossiness, y eso que había dejado las subdivisiones en 8. Lo ideal es cuando uno modifica glossiness, como les dije yo, a 75, es que modifique las subdivisiones a 16 o a 32 o a 20. O sea, uno tiene que subir el valor de las subdivisiones para obtener resultados realmente buenos, por solo el hecho de haber tocado el valor de glossiness, haberlo modificado de 1. Vean que yo al cambiar el valor de IOR, como esta superficie se hace mucho más metalizada, ¿sí? Les dije que un valor entre 15 y 22, 23 tiende al metal, o sea, tiende a ser metales, y acá por ahí podríamos buscar un colorcito rojo, tal vez más clarito, para tratar de que los reflejos no sean tan blancos, y buscar realmente darle una sensación de que es un metal sin llegar a ser tan metalizado, sin tender al blanco. Bueno, acá van viendo cómo cambiando el color del filtro, por más que uno haya subido el valor de IOR, cómo empieza a cambiar el material, ¿no? Cómo los tonos blancos empiezan a perderse porque yo le puse un color, y se empieza a ver, como les dije, por ahí un material que tenga más que ver con el oro o con algún metal, ¿sí? Pero donde los brillos
no son blancos, sino que los brillos tienen un color específico. Hay otras propiedades que ustedes pueden tocar acá, que son el tema de la anisotropía. Vamos a verlo. Anisotropía se habilita cuando ustedes bajan el tema de glossiness. Yo ahí lo voy a bajar a 0.95, lo voy a bajar un poquitito. Y quiero que vean que si yo en la anisotropía pongo un valor negativo, la anisotropía es vertical, o sea, se produce una anisotropía vertical. Y si pongo un valor positivo, la anisotropía es horizontal. La anisotropía es como que el material estuviera rayado. Vamos a probar, a ver, vamos a ponerle menos 5, menos 0,05. Y si yo doy un preview acá, a ver si vemos el material, como les digo, como si fuera rayado. Vamos a subirle este color, vamos a darle más intensidad, a ver si se puede ver mejor. Tengan en cuenta que cuando hacen un preview acá no lo pueden frenar hasta que termine, ¿no? No tienen opción de cerrar la ventana y frenarlo. Vamos a ver acá el material entonces. Bueno, vamos a poner la anisotropía en menos 1. Vamos a hacer un preview. Yo no sé si llegan a ver como unas rayas. A ver si subiendo las subdivisiones y bajando un poquito esto, a ver si lo ven mejor. Ok. Ven como el material, yo al bajar el glossiness se pone borroso, y no sé si llegan a ver que se ven como unas líneas. A ver si le ponemos un valor positivo, si se ve más. Ahí se nota más. Entonces yo les dije que si le ponen un número de positivo, la anisotropía se hace en forma horizontal. ¿Ven? Que se estira, es como que estuviera rayada la superficie. Y si le ponen un valor negativo, se hace en forma vertical. Después tienen acá, pueden multiplicar el valor de anisotropía, hacerlo más intenso, y tienen la rotación. Tengo entendido que en algunas versiones de V-Ray esta rotación no funciona. Vamos a ver si acá funciona. La verdad que no recuerdo si en esta versión funciona. Si funciona, tendríamos que verlo rotado el efecto. Sí, ¿ven que se rotó el efecto? ¿Ven? Que yo lo cambié a 0.35 y el efecto rotó. No está más en formato horizontal. ¿Sí? Vamos a volverlo a 0. Vamos a dejarlo en 0 y vamos a probar con un valor negativo, a ver si lo podemos ver en forma vertical. Bueno, ahí estaría en forma vertical. Ven que si el valor es negativo, la anisotropía es en forma vertical. Si yo hago un render de esta silla ahora, la van a ver como si fuera rayada. Vamos a ver. Espero que la máquina aguante. Estoy con 32 subdivisiones, 0.85 de glossiness y aplicando anisotropía en un valor bastante fuerte.
Estos valores pueden ir de menos 0,1 a menos 0,9 y de como positivos de 0,1 a 0,9. Veamos el efecto que produce en la silla. Observen lo que tarda, ¿no? Cómo se demora el hecho de aplicar subdivisiones, el hecho de aplicar glosines y el hecho de aplicar anisotropía. Cómo ralentiza el render. Estamos hablando de que yo no estoy renderizando nada acá, ¿no? Tengo tres sillas, 6 pelotitas, 9 pelotitas y no hay más nada, y estamos hablando de 3 materiales. Imagínense cuando ustedes aplican a una casa, una habitación, 40 materiales, donde esos materiales están trabajados, donde esos materiales tienen reflejos, tienen glossines, tienen demás, y ustedes van y hacen un render de eso, ¿no? Por eso yo les digo, los renders se demoran, cuando están bien configurados y los materiales bien configurados, pueden demorar horas. He escuchado casos de días, o sea, terminar en mediodía, un día para obtener un render, ¿no? Una sola pantalla de render. Obviamente en alta calidad, high definition y demás, ¿no? Pero bueno, mediodía, o sea, mediodía que ustedes apretan un botón, se van y vienen mediodía después a ver cómo va el render, a qué parte llegó, y crucen los dedos de que no se les corte la luz, que no se les cuelgue la máquina ni nada, porque si no es mediodía más. Y que les haya quedado todo perfecto, que no se hayan olvidado de tocar una textura, o que no se hayan olvidado de cambiar un valor, porque donde se olvidaron de cambiar un valor es otra vez mediodía, porque vienen, ajustan el valor y dicen, bueno, ahora otra vez, otro render porque me olvidé de tocar tal color, me olvidé de subirle las subdivisiones al piso o a lo que fuera, otra vez, mediodía otra vez. Es realmente un trabajo que hay que tomarlo muy en serio, y que antes de apretar el botón, configurar los valores altos y hacer los renders finales, uno tiene que estar seguro de que está todo perfecto, porque si no el tiempo que se pierde es muchísimo. Bueno, fíjense cómo cambió este material al tener aplicado anisotropía, al bajarlo a 0.85 el glossines y a subir las subdivisiones a 0.32. Fíjense cómo el material ya no parece más que fuera perfecto, o sea, ya se ve un plástico que no tiene la misma textura encima, ya es diferente, los brillos se ven diferentes, se proyectan diferentes, por haber tocado todos estos parámetros. Creo que la parte de reflexión quedó toda cubierta, lo más importante por lo menos quedó cubierto. Recuerden ustedes hacer pruebas, si quieren, con un mismo material, ponen los 3 sillas ubicadas exactamente en la misma posición, por ejemplo 3 de estas, colocan las 3 iguales, a las 3 les aplican el mismo color, los mismos valores a las 3, y cambian los shader type, a una le ponen font, a la otra le ponen bling y a la otra le ponen war. Hagan un render y fíjense cómo cambian los materiales según la imagen del render final, ¿sí? Cómo se modifican, vean las diferencias que tienen los 3 tipos de shader, y después hagan pruebas, por ejemplo poniéndole a un material 0.85 de glossines con 16 subdivisiones, a la otra silla le ponen 0.65 o 0.50 de glossines con 32 subdivisiones, y a la otra le ponen, no sé, 0.50 con 32 subdivisiones. Hagan un render y fíjense cómo cambian, cómo se ven modificados los materiales cuando ustedes manejan el glossines y cuando ustedes manejan el tema de las subdivisiones. Recuerden que tocar glossines va de la mano con las subdivisiones. Cuanto más chico sea este valor, más alto tiene que ser este valor, ¿sí? O sea, no se vayan de más de 32, porque los tiempos de render se van a disparar muchísimo. Los cálculos que la máquina hace son altísimos. No les aconsejo pasar 32, ¿sí? Quédense dentro de 32 a 8. De 8 a 32 son números medianamente normales. No se pasen de 32, ¿sí? Bueno, es todo por hoy. Nos vemos en la próxima clase, ¿sí? Gracias.